Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y la declaración que quiero hacer es esta. ¿Qué significa no avergonzarse del Evangelio? ¿Qué es lo que significa de no estar avergonzado del Evangelio? Y esa declaración, mis hermanos, es lo que nos va a dirigir a nosotros en esta enseñanza hoy día. El apóstol Pablo comienza a presentarnos las evidencias de por qué uno no debe de estar avergonzado. Abre sus Biblias en Romanos, por favor, en Romanos capítulo 1, y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Un versículo singular hace esta declaración que grita desde las montañas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo hace una tremenda declaración aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y luego del griego. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? En Romanos capítulo 1, porque yo creo que tú sepas algo, él está tratando un tema que nosotros tenemos que enfrentar y confrontar hoy en día. ¿Nunca has sentido avergonzado de ser un creyente? ¿Nunca has sentido avergonzado de ser un cristiano? ¿Nunca has sentido avergonzado de abrir la boca y proclamar el Evangelio? Seguro que sí, muchos han tenido esa maldicha experiencia. ¿Pero por qué? Porque si nosotros somos honestos, mira, la mayor parte del pueblo, de la población de esta tierra, este planeta, de este mundo, mis hermanos, no son creyentes. Muchas veces usted se encuentra siendo el único creyente en un gentío. Y ese gentío se burla de ti y se burla del Evangelio y de la iglesia, pues sin fin de razones lo hacen. Y cuando tú te identificas públicamente, todo el mundo quiere asegurar que te van a avergonzar por su persona y por las decisiones que tú has tomado de literalmente creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos tenido esta maldicha experiencia. Y por esa razón estamos tratando el tema. ¿Qué significa literalmente? ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, no avergonzarse del Evangelio? Y por supuesto, en esta declaración vamos a tratar el otro lado de la moneda. ¿Ves? ¿Qué es lo que significa avergonzarse del Evangelio? Ahora Pablo, siendo un judío y griego, gentil simultáneamente, llega a Roma. Y cuando él llega a Roma, él llega a tratar con un pueblo pagano, gentiles, que no conocían absolutamente nada de Jehová Dios. Ahora, en Roma tenía un sinfín de centenares de dioses paganos que ellos estaban doblando sus rodillas y dando su vida por. Pablo va a llegar y va a tener que tratar con un montón de creyentes que están rodeados por la mayor parte que no son creyentes. Pero Pablo hace una tremenda declaración en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y también, mis hermanos, quiero que él lo termine con versículo 17. Él se está dirigiendo a ¿quién? A los creyentes gentiles, ¿no? En Roma, y comienza, mis hermanos, explicando la razón por qué él va a llegar, explicando su misión, ¿no? Que era predicar el Evangelio a todo. Y eso es lo que está haciendo aquí en Romanos capítulo 1. Y concluye su explicación diciendo en versículo 16, otra vez, por favor. No me avergüenzo del Evangelio,
pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y luego él dice otra cosa que no tiene sentido. Tenga paciencia, mira lo que dice. No tiene sentido en el contexto. ¿Para quién? Para los gentiles, los paganos, porque no son judíos. Y Pablo cita, él está sacando un principio del Antiguo Testamento, lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento, pero la verdad y la realidad es que no es el Antiguo Testamento. En el tiempo que Pablo estaba caminando, era el único testamento que existía en ese entonces, en la forma como lo tenemos hoy en día. Y Pablo comienza y él cita versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17. Mira lo que él dice. Él dice, porque en el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, un momentito. Pablo comienza a citar las escrituras hebreas, que ningún pagano tenía acceso, ningún pagano había leído, ni siquiera oído. Pablo no le importaba. Pablo estaba más que convencido que las escrituras, como lo dice en el Nuevo Testamento, es vida, ¿no? Es verdad, vida, espíritu y luz. Pablo estaba más que convencido que la escritura tenía poder. Porque no solamente es tinta negra sobre página blanca, mis hermanos, es el Espíritu de Dios hablando, es la voz de Dios, es Dios propio hablando. Él cita a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Cuando él dice lo que él dice en versículo 17 de Romanos capítulo 1, mira él está sacando el principio que se encuentra en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento hoy día. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice esto. Dice, porque en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Mira bien. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Pablo no tenía ninguna avergüenza de proclamar el Evangelio. Ahora, ¿qué significa esta palabra avergonzarse? Avergüenza, tener pena. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Sabe que en el Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo, había arameo, siriac, ¿no? Pero todo se tradujo dentro del contexto del idioma de los hebreos. Y luego tenemos la misma cosa en el Nuevo Testamento y todo es en griego ahora. Y en ese entonces. Cuando Pablo usa la palabra avergonzarse o avergüenza, porque él dijo que no me avergüenzo, ¿no? Es la palabra en griego, que es la palabra episkonomai. Y episkonomai es una palabra larguísima en griego. Y esto es lo que quiere decir en este contexto. Quiere decir, traducido, avergonzado, como nosotros lo estamos usando. Y significa ser deshonrado. Ser deshonrado. Humillado personalmente. Para sentir vergüenza por. Mira, una persona avergonzada de esta manera es como alguien señalando, ¿no? Por su extravía de su confianza, él confiaba en algo y que el algo lo dejó caer. Mira, mis hermanos, tú ni yo y nadie hasta la fecha, tú y yo y nadie hasta la fecha, absolutamente nadie a la fecha ha encontrado en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, un incidente singular de una persona avergonzado del Evangelio genuino, verdadero. Nadie. Ahora, en la tierra, en nuestras culturas, en este mundo,
hay muchos que sí se han avergonzado. ¿Pero por qué? Mira, según la definición de esta palabra avergonzarse bíblicamente, no se halla ninguna evidencia. La palabra esta palabra avergonzarse, puede referirse a ser deshonrado debido a la formación de las alianzas equivocadas. A la formación de las alianzas equivocadas. En otra palabra, ¿con quién tú andas? Dime con quién tú andas y te digo quién eres. Y muchos creen, se le ha sido sentir, papito, tú andas mal, tú andas equivocado, tú andas erróneamente caminando con esa bola de cristianos, de esos creyentes, tú andas, y te hacen sentir avergonzado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, está diciendo ¿qué? Está diciendo que su confianza en el evangelio no está fuera de lugar. Pablo estaba más que convencido que no estaba fuera de lugar. ¿Pero por qué? Porque Dios personalmente lo confrontó, le metió la bofetada más grande de su vida, lo tumbó de su animal, ¿ves? Y cuando lo tenía de rodillas en la tierra y se fijó arriba que era Dios que le estaba hablando. Pablo estaba convencido que no estaba avergonzado porque Dios le habló a él personalmente. Mira, no hay vergüenza declararlo, ninguna vergüenza, ni Pablo tenía esa vergüenza. Pablo había dado su vida para proclamar las verdades que Jesús mismo le había revelado. Yo tengo ya 36, 37 años en el Evangelio y predicando. Y muchos han intentado de hacerme sentir que yo ando equivocado. Tú pudieras haber hecho esto con tu vida, pero la tiraste, botaste, gastaste tu vida siendo un santulón religioso. No. De la misma manera que Dios habló con Pablo, Él ha hablado con cada uno de nosotros en la parte más profunda de nuestras almas. Porque el Espíritu viene a habitar en nosotros y nos revela todo. Y así llegamos a la salvación. Pablo estaba convencido que Dios, y aunque muchos intentaron sentirlo a él, que se sintiera avergonzado, Pablo estaba convencido que había oído la voz de Dios. Ahora subirles en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, quiero que ustedes vean conmigo versículos 3, 4, 5 y 6. En Hechos capítulo 9, de versículo 3 al 6. Vamos a leerlo, miren lo que dice. Y sucedió que mientras viajaba, estaba sobre su animal viajando, y acercarse a Damasco, de repente resplandeció de su derredor una luz del cielo. De repente el cielo se abrió, tiró una luz de la gloria del Señor y tumbó a Pablo de su animal. No sé si era un caballo o no, pero vamos a decirlo, le tumbó de su caballo, le metió la bofetada más grande de su vida y le abrió los ojos en ese momento y luego se la cerró. Mire bien, versículo 4. Y a caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te puedes imaginar? Está escuchando la voz de Dios. Y él le dijo, mira cómo responde Pablo. En un instante, instantáneamente, el Espíritu penetra el corazón de Saulo. Porque mira cómo Saulo contesta. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Pablo tuvo una experiencia con Dios. ¿Cómo es posible que tú estés avergonzado?
¿Qué significa no avergonzarse del Evangelio? Es que él estaba más que seguro que Dios le había hablado. Permíteme mostrarle. En 2 de Corintios, abre su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3 y 4. Mire lo que pasa. Pablo está relatando una experiencia con Dios. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años atrás, ¿te recuerdas la experiencia que él tuvo? 14 años, dice, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe. Y fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, inexplicables, que no se pueden hablar, que al hombre no se le permite expresar. Hay ciertas experiencias que ni tú ni yo somos capaces de explicar. Pablo se encontró en esa misma situación. Y Pablo reconoció que tuvo una experiencia con Dios. ¿Cómo es posible que Pablo se va a avergonzar de Dios? ¿Cómo es posible que usted se va a avergonzar con Dios? Explíqueme eso. Si el Espíritu de Dios mismo mora en nosotros, ¿cómo es posible? Pablo le explicó a los romanos por qué no creía que se había identificado erróneamente, por qué no creía que se había identificado erróneamente con Jesús, y por qué él anunció del mensaje de Jesús era obra de su vida, porque él había oído la voz de Dios de la misma manera que tú y yo oímos la voz de Dios en su palabra hoy día. Mira, yo estoy más que convencido que la aplicación también puede extenderse a todos nosotros hoy en día. Tal como Pablo depositó su confianza en el Evangelio de Cristo, nosotros también podemos. ¿Cómo es posible que tú no lo puedas hacer? Piénsalo bien, piensa bien. Sí, piensa bien conmigo, porque si Cristo murió por vos públicamente y no tuvo vergüenza de vos, ¿cómo es que nosotros no podemos declarar que no estamos equivocados erróneamente de habernos identificado con Cristo? Podemos proclamar con audacia, mis hermanos, las verdades que Dios ha revelado en su palabra, sin temor a que nuestra confianza esté fuera de lugar. Pablo estaba convencido que su confianza no estaba fuera de lugar. Yo estoy convencido que lo que nosotros hacemos no estaba fuera de lugar. Cualquiera que crees en él nunca será avergonzado. Eso es lo que dice la Biblia. Mira, en Romanos capítulo 10, abre su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice esto. Dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será ¿qué? No será avergonzado. ¿De dónde proviene eso? Del Antiguo Testamento. Mira lo que dice en Isaías capítulo 28. Y en Isaías capítulo 28, versículo 16 dice lo siguiente. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado, no será avergonzado. Nosotros podemos descansar ¿en qué? Descansar en el conocimiento que el Espíritu Santo que inspiró el escrito de las Escrituras nunca cambia. Mira, ¿sabes por qué no estamos avergonzados? Porque Dios no cambia. Este libro de la antigüedad sigue siendo igual hoy día. Mira, este libro antiguo siempre está en lo que voy a decir
en el eterno presente, eterno presente. Y lo que él dice es cierto. Mira, quiero mostrarle algo. Dios no cambia. ¿Por qué no avergonzarse del Evangelio? Porque Dios no ha cambiado jamás. Él es el mismo hoy, ayer y siempre, para siempre. Te lo quiero mostrar. En 2 de Pedro, capítulo 1, dice esto en versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mira lo que él dice. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El hombre no estaba hablando, Dios está hablando. Y ellos reconocieron que Dios estaba hablando. Malaquías capítulo 3. ¿Te recuerdas Malaquías capítulo 3? Dios dice esto en versículo 6. Malaquías 3, 6. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Punto. No cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Dios nos envió a nosotros un plan de rescate, de redención. Él no cambia. Él es constante. Las leyes humanas cambian, todos cambian, pero la palabra no cambia, Dios no cambia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira, yo he tenido que viajar por muchos países. Y por supuesto me encuentro en muchos aviones viajando. Y en esta ocasión, y te recuerdo lo que estuvimos hablando de que de ser avergonzado es que alguien te hace sentir humillado personalmente, avergonzado porque su confianza estaba mal puesta. Y más bien, en esa cosa que tú habías depositado su confianza, falló. Y te hacen sentir así. Y es fácil porque la mayor parte que nos rodea a nosotros, que nos está rodeando a nosotros como creyentes, ¿ve? No son creyentes. So es fácil que un grupo se puede burlar de ti y hacerte sentir así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Es fácil. Y mucho lo he experimentado. En esta ocasión yo estaba haciendo un largo viaje. Bueno, la mayor parte del tiempo estoy haciendo un viaje largo. Pero la cosa es que yo me entro en el avión, me asiento, pongo mi bolsa arriba, ¿verdad? Y dejo mi Biblia, mis notas allá arriba y despega el avión, como más o menos como una hora después que despegó el avión. Y cuando yo entré en el avión, originalmente saludé el grupo que estaba a mi alrededor, ¿no? Y era un grupo de hombres ahí, y bien trajeados, ¿no? Y típicamente así estoy viajando cuando voy a predicar. Y la cosa es que no me contestan. Y dije, ok, está bien. Eso me siento. Una hora después que despega, me levanto, agarro mi bolsa, saco mi Biblia, mi cuaderno, voy a estudiar porque yo voy a ir a enseñar y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, voy a entrenar a pastores, y yo estoy preparando mis notas. Y yo estoy leyendo la Biblia. Y ahora, este incidente lo he relatado muchas veces en el pasado, pero permíteme porque lo quiero encajar aquí. Y yo estoy leyendo mi Biblia y de repente una voz, y es del Señor que está a la par mía, ¿no? El cual yo saludé, me miró y no me contestó. Y él me dice, ¿usted cree en ese libro? Sí, y usted no. ¿Y por qué no? Y él se me miró un poco sorprendido, ¿no? Él no esperaba que yo le iba a contestar. Y de repente detrás de mi persona yo escucho varios que se están riendo, haciendo ruido, ¿no? Pero yo no sabía que el grupo eran abogados, no sabía eso. Y él dice, ¿tú crees en ese libro? Y yo, sí, ¿y tú no? Y él se echó atrás porque yo le hice esa pregunta. ¿Pero por qué no? Y él me dijo, bueno, yo no creo en ese libro porque ese libro fue escrito por hombres. Yo no creo en Dios. A ver si yo entiendo. Señor, ayúdame.
A mí, yo quiero comprender bien. Usted no lee este libro porque no crees en ella, porque el hombre lo escribió. Fue escrito por los hombres, ¿no? Lo que descalifica este libro es que el hombre escribió este libro. Sí, no me entendiste. Y se perturbó un poco, se molestó porque yo me hice el tonto, ¿no? Y dije, no, Señor, perdóname. Es que yo quiero aclarar y quiero entender muy bien. Pero ¿por qué no? Bueno, él dijo, yo soy abogado. ¿Usted es abogado? Sí, te acabo de decir que yo soy abogado. No, quiero asegurar que estoy entendiendo bien la cosa. Discúlpame. Perdóname, le dije. Usted descalifica este libro que yo estoy leyendo porque el hombre lo escribió, ¿cierto? Sí. No te lo dije ya. Sí. Y usted es un abogado. Sí, no te lo dije ya. Sí. Perdón, señor. Tenga paciencia conmigo. Dije, pero tengo una pregunta. Y cuando usted fue a la escuela de leyes, tengo una pregunta. ¿Quién escribió sus libros? Y se echó atrás. Y lo demás estaban... Pero yo soy abogado. No. Pregunta. Contéstame, por favor. ¿Quién escribió sus libros? De las leyes terrenales, las leyes del hombre. Porque lo que yo entiendo es que este libro es la ley de Dios y esta ley supera la ley humana. ¿Quién escribió sus libros? Se quedaron y ahora es cuando yo descubro que el grupo que está sentado son todos abogados. Y yo dije, mira, yo soy abogado de la ley de Dios. Ustedes son abogados de un montón de hombres. Yo comprendo. Pero tú quieres descalificar este libro porque el hombre lo escribió, pero ¿quién escribió sus libros? Y lo que intentaron hacer es avergonzarme, de humillarme personalmente, sentirme que yo me pudiera sentir avergonzado, callarme la boca y sentar. Papito, eso yo no lo iba a hacer. Con todo respeto, yo no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy firme en quien yo creo. Porque Dios me ha hablado a mí igual como le habló a Saulo, que se convirtió en Pablo, a través de esta palabra. Mira, lo que era cierto hace miles y miles de años sigue siendo cierto hoy día. Mira, la oferta de la salvación que fue presentados a las personas del primer siglo todavía está abierto a nosotros hoy en día. Ahora, recuérdese que todo abogado me dijeron que eran ateos, no creían en Dios. Pero una par de horas después comenzó la turbulencia en el avión, comenzó a sacudirse y de repente de la boca de este hombre que estaba a la par mía, dijo, Dios mío, y yo me lo volteo. Y le digo, ¿usted tiene un Dios? Y la misma oferta que Cristo presentó 2000 años atrás es la misma oferta que se ofrece hoy día. Y él termina siendo avergonzado con los otros abogados porque nunca jamás me hablaron después de eso. ¿Tú te recuerdas cuando cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés? Te quiero mostrarlo. En Hechos capítulo 2 dice esto en versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Por medio de nosotros proclamar el Evangelio, de la misma manera como los primeros creyentes cristianos llegaron a los pies de Cristo, siguen llegando hoy día a través de nosotros proclamando el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, de no avergonzarse del Evangelio? ¿Te recuerdas cuando Cristo estaba orando? En Juan capítulo 17, versículo 20, Cristo dijo, mas no ruego solo por estos, sus discípulos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está hablando por todos aquellos, por esta palabra, que nosotros proclamamos, y millones y millones y millones sobre millones, desde el tiempo de Cristo, han entrado y siguen entrando en el reino de Dios. Mira, vivir sin avergüenza, vivir sin avergonzarse del Evangelio significa lo que proclamamos, pero también significa lo que aplicamos a nuestra vida y demostramos lo que creemos. Mira, lo que tú dices, lo que tú crees y como tú caminas en esta tierra son dos cosas muy distintas. Yo quiero saber lo que tú dices, lo que tú crees y cómo tú caminas en pareja. Si es igual. Porque si no es igual, mis hermanos, tú debes estar avergonzado. Mira, las elecciones de la vida de Pablo apoyaron su mensaje. Las elecciones suyas apoyan este mensaje. Él no predicaba una cosa y viviría otra. Ese es el problema de muchos de nosotros. Mi hermano, déjame hacer una pregunta. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? ¿Cuáles son nuestros ejemplos? Estamos avergonzados del Evangelio cuando permitimos, mis hermanos, que el pecado en nuestras vidas es descontrolada. Se descontrola. Con razón no proclamas el Evangelio, porque estoy lleno de pecado, estoy avergonzado de abrir la boca. Temor de decirme, hipócrita, hipócrita. Mira, en Mateo capítulo 3, la Biblia dice esto en versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto estoy produciendo de mi vida mientras que yo intento o no intento de proclamar el Evangelio? Mira, cuando nos complacemos en la mundanalidad, que ese es el problema, y los deseos carnales, desobedecemos descaradamente, mis hermanos, las normas bíblicas, indicamos que nos falta confianza en nuestro propio mensaje. ¿Cuánto nosotros estamos avergonzados? Porque nuestros hechos, nuestros dichos, nuestra actuación, nuestra conducta grita de la montaña que yo realmente no creo lo que yo predico, o lo que yo digo, lo que yo creo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice esto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, porque todavía sois carnales. Pablo está hablando. Todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Cuando nosotros actuamos así, somos carnales. No sois carnales, andáis como hombres, hombres llenos del Espíritu de Dios. En 1 de Pedro se dice en capítulo 2, versículo 11. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, dice, de las pasiones carnales que combatan contra el alma. Todos tenemos esas luchas. Mira, el problema es con quién tú andas. Dime con quién tú andas y te digo quién eres. ¿Has escuchado ese dicho muchas veces? Aquí en Salmo capítulo 1, versículo 1, pinta el cuadro bien, bien claro de ese dicho. Dígame con quién tú andas y te digo quién eres. Aquí en Salmo 1 uso un ejemplo de esto. Mira, dice en Salmo 1, ¿ves? Y es la razón por qué andamos tan avergonzados, estamos completamente avergonzados, porque Salmo 1:1 nos pinta el cuadro muy claro. Dice, cuán bienaventurados es el hombre que no anda en el consejo, que no anda en el consejo de ¿quién? De los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los ¿quién? Escarnecedores. Mi hermano, no estamos, con todo respeto, no estamos
permitiendo que su verdad penetre en nuestras vidas para que otros vean su poder cambiante. Vivir sin vergüenza del Evangelio significa que nosotros como Pablo permitimos que domine nuestras vidas en la medida en que todos dentro de nuestra esfera de influencia, ¿no?, puedan ver que hemos, mis hermanos, estado con Jesús. Dígame con quién tú andas y te digo quién eres. Permíteme concluir con este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 3. Hechos capítulo 4, versículo 3. Mira, vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin educación y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando la gente te ve a ti, reconocen con quién tú has andado.